Yo no tengo duda alguna de que estamos viviendo en el tiempo del fin y que cada uno de nosotros somos pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que tiene una misión, un propósito, que es de levantar el estandarte de Cristo y predicar el Evangelio de nuestro Salvador. Hay una pauta que nos muestra en la palabra de Dios que el enemigo está enojado con el pueblo de Dios, que tiene unas características muy específicas. Y esas características las podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde se nos dice que el dragón es la serpiente antigua, es el diablo, Satanás. Ustedes pueden verlo ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 9. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es símbolo de la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de ella. Y aquí nos da las características del pueblo de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo tiene una guerra abierta especialmente con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Si ustedes miran en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía tiene como propósito despertarnos al tiempo en que estamos viviendo, pero también nos tiene como propósito llevarnos a la luz para tener una seguridad de que Cristo está en control de todas las cosas. Y que al ver transcurrir los acontecimientos proféticos que se van cumpliendo uno tras otro, nos dice la palabra de Dios que eso nos lleva a tener más confianza, más certeza y que nuestra fe se acrecente en nuestro Salvador. También en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, nos dice de que el diablo quiere destruir y engañar a todos los moradores de la tierra. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 12 del capítulo 12. El pueblo de Dios también se nos dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. El pueblo de Dios será perseguido por el enemigo. Nosotros recordamos que a través de la historia de este mundo siempre ha habido una persecución para aquellos que quieren consagrarse a Dios y ser fiel a Dios. Ustedes recuerdan a Abel y Caín. Caín persiguió a su hermano hasta que lo mató. En Mateo 23, 37 dice que el pueblo de Israel mataba a los profetas. Y hoy día hay muchos que no los matan físicamente, pero matan la palabra de Dios, la cual declara la profecía de Dios. O persiguen a aquellos que predican la palabra de Dios. También recordemos que en el tiempo de Cristo, los líderes religiosos, políticos, persiguieron a Cristo. ¿Por qué? Porque era un revolucionario, podría decirse así, porque predicaba el evangelio y vino a enseñarnos el camino para la salvación. Después los discípulos vinieron y también los líderes religiosos de su tiempo, los príncipes, los gobernantes, los persiguieron. A tal punto de que todos murieron excepto uno,
que murió de anciano. Todos los demás murieron por una muerte de mártir. Solamente Juan, que lo trataron de matar, pero no pudieron, y murió de anciano en una isla llamada Patmos. Pero los discípulos también dedicaron su vida a la predicación del Evangelio. Y nosotros podemos ver que a través de la historia, la Roma papal, la Roma imperial persiguió a muchos cristianos. Y hoy día también sucede lo mismo. Los hijos e hijas de Dios que quieren ser fieles, que quieren agradar a Dios, sufrirán persecución. ¿Qué es lo que va a estallar la persecución? ¿Qué es lo que tiene que suceder en su vida, lo cual el enemigo se ensaña, se llena de ira y dirige los ataques directamente a hijos e hijas de Dios? Y vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13. Porque cuando suceda esto que vamos a estudiar, no tenga duda de que va a traer persecución. Pero junto con la persecución traerá bendición. Y usted lo va a mirar. Marcos capítulo 13, versículo del 9 al 14. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Los concilios, en un lenguaje actual, podríamos decir que es la junta de la iglesia. Esos son los concilios. Y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ya estamos viendo aquí algo muy interesante. Versículo 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Palabras muy duras. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este pasaje bíblico se nos menciona de que seremos perseguidos aún por los seres queridos. Pero dice que aún cuando uno está pasando la persecución, por causa de su nombre, por causa de su verdad, por causa de predicar el evangelio, dice, no os preocupéis, porque yo os voy a llenar del Espíritu Santo. Esta es la versión personal de uno, ¿no? Yo te voy a llenar del Espíritu Santo y no tengas miedo de hablar, porque no vas a ser tú, sino va a ser el Espíritu Santo a través de ti para predicar el evangelio con poder y con fuerza. Ahora, para aquellos que no han sabido o escuchado, si ustedes miran allí en el versículo 14 de ese capítulo 13,
Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esa palabra desoladora significa destrucción. Pero también nos habla de una profecía en el libro de Daniel. Si usted desea apuntar los textos para que vaya a estudiarlo, el propósito de ahora no es estudiar acerca de la abominación desoladora, pero si conocemos la abominación desoladora, sabremos en qué tiempo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es una parte de una profecía. Y esa profecía se encuentra en Daniel 12:11. Es una profecía que equivale a 1290 años. Les adelanto desde cuándo empezó. Empezó en el año 508 hasta 1798. En esta profecía nos habla de que iba a haber un poder, un cuerno pequeño, que iba a quitar el continuo del santuario. Usted lo puede ver en Daniel 8:13 y en Daniel 11:31. Y ese poder que está identificado a detalle, que es un poder político religioso, iba a tratar de destruir todo lo que tenía que ver con Dios, quitando el continuo del santuario, quitando el continuo de los sucesos, de los reinos que se iban a estar presentando en la historia de este mundo. Y esta profecía nos lleva a que nosotros podamos ver que este mismo poder iba a tener una herida mortal y iba a ser sanada esa herida. Eso quiere decir que iba a volver a obtener lo que perdió en un momento, el poder político religioso, en el cual iba a hacer lo mismo en destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, y todo el capítulo, ustedes se van a dar cuenta que este poder en el tiempo del fin iba a tratar de destruir todo lo que tenía que ver con Dios, y principalmente en referencia al día de la adoración a Dios. A tal punto que iba a hacer pasar leyes para cambiar el día de la adoración a Dios, y si no se sujetaba el mundo a esas leyes, iban a ser muertos. Esa profecía se le conoce como la profecía de los 1290 años. Y es muy importante, muy interesante que usted vaya y lo estudie. Y se va a sorprender de muchas cosas. Pero nosotros sabemos de que cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, ahí hubo una abominación desoladora, cuando el ejército romano puso sus estandartes y rodearon a Jerusalén, destruyendo lo que era santo, para establecer sus leyes, para establecer su poder. Y nosotros conocemos la historia de lo que sucedió en ese año. El templo fue destruido, la mayoría del pueblo de Israel que quedó en Jerusalén fue destruido, pero dice la palabra de Dios que ningún fiel murió en esa destrucción. ¿Por qué? Porque salieron todos y fueron salvaguardados por prestar oído a la palabra profética de Dios. Vamos a tener un estudio más adelante, o si yo no lo tengo, tal vez el hermano Manuelito también lo pueden enseñar. Pero ¿por qué? Porque esta profecía nos lleva hasta hoy día y cómo se está llevando los acontecimientos hoy día, que nos muestra de que Cristo viene pronto. Ahora, vayamos al libro de Joel. Joel, capítulo 2. En Joel, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 28 al 31. Cuando el pueblo de Dios
esté pasando por el tiempo del fin, que estamos hoy día, se nos hace una promesa a cada uno de nosotros, que si permitimos que Dios tome control de nuestra vida, hay una promesa muy grande en la cual se nos da el Espíritu de Dios para poder darnos su poder, su sabiduría, su entendimiento. Pero note lo que dice Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas. Noten, la promesa es que sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Siervos y siervas de quién? ¿De quién? De Dios. Ser un siervo es estar sujeto a su maestro, a su Señor. Así que cuando usted acepta a Dios como su Salvador, como su Dios, usted se le llama siervo. ¿Por qué? Porque ahora usted vive, sigue a su Dios y quiere complacerlo en todas las cosas. Ahora, dice que en el tiempo del fin, dice que sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay una necesidad muy grande en cada uno de nosotros de ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y principalmente ¿cuándo? Hoy, en el tiempo del fin. Cuando el tiempo se está acabando. ¿Y cómo? ¿Por qué digo que se acaba? Porque las profecías se están cumpliendo delante de nosotros, que nos muestran de que Cristo viene muy pronto. Sigue diciendo el versículo 30. Esos siervos y esas siervas, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Déjeme decirle que hoy día la tierra se está convulsionando por todos lados y las señales se están cumpliendo. Ustedes recuerdan, no hace mucho tuvimos un estudio acerca de los acontecimientos que están sucediendo en el aire, en el mar, en la tierra. Los acontecimientos en la luna, en las estrellas, en el sol, cada vez van ¿qué? Más en aumento. Sigue diciendo el 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, estas señales las hemos estado viendo. Y cada vez más en aumento. Cristo viene pronto y usted y yo necesitamos ser llenos de su espíritu, del Espíritu de Dios. Principalmente en el tiempo del fin. ¿Quiénes son los que van a recibir el Espíritu Santo? Si ustedes dicen, mucha gente usa este versículo y dicen, bueno, los que reciben el Espíritu Santo son aquellos que son descritos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Y muchos usan este versículo y dicen, es que solamente necesitas hacer algo para recibir el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver vamos a ver algo muy interesante. No sé, se los adelanto. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué significa creer? ¿O cómo usted cree? Pues confiar, ¿no?
Mire, creer es obedecer. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 23, apúntelo. 1 de Juan capítulo 3, versículo 23. Note lo que dice la palabra de Dios. 1 de Juan 3, 23. ¿Voy muy rápido? ¿O voy aquí en que vaya más despacio? 1 de Juan 3, 23. Mire lo que dice. No pierdan allí en Efesios. Dice, y este es su mandamiento. Noten cuál es su mandamiento. Que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. ¿Qué significa creer? Creamos en el nombre de su Hijo. Creer es obedecer porque es un mandato. Y el mandato es que creer ¿en quién? En el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted cree en la palabra de verdad, como lo estamos viendo en Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando usted cree en la palabra de verdad que es Cristo, cuando usted cree en el evangelio de la salvación, que la salvación es ¿quién? Cristo, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y muchos dicen, solamente tienes que creer. Entrega tu vida y estás sellado del Espíritu Santo. ¿Sí o no? La verdad, hermano, esa palabra es muy profunda y encierra mucho, engloba mucho, pues no es nomás de tomarla a la ligera, o sea, decir creer, cualquiera cree, hasta el diablo cree. Y tiembla, dice. Y tiembla, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces sí, es mucho más profundo de solo creer, solo dejarlo en el término. El fe nos lleva a creer. Creer nos lleva a obedecer. Ahora, porque usted le acabamos de ver en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, el que acepta ¿qué? La palabra de verdad. Lo primero es habiendo oído la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de Dios, La fe. segunda es creído. Fe, creer. La primera parte es habiendo oído la palabra de Dios. ¿Cómo obtenemos la fe? Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creer en lo que no vemos, pero confiamos. ¿Por qué? Porque vemos su manifestación, vemos su poder y creemos. Pero, bueno, tenemos fe, pero esa fe nos lleva ahora a creer en el Evangelio. Creer significa obedecer. Y habiendo creído, pues, es Eso sellado, viene siendo. Ahora, usted tiene fe, cree y ahora usted es sellado, lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver un texto, Hechos. Porque así como el hermano dice, esto es muy profundo. Porque en Hechos capítulo 5, noten lo que es el sello, ser sellado del Espíritu Santo. Porque a veces muchos dicen, es que yo ya soy lleno del Espíritu Santo, porque yo creo en Cristo. Hechos 5, Hechos capítulo 5, y vamos a leer el versículo 32. Hechos 5:32. Ahora, si usted ha sido sellado por el Espíritu Santo, usted tiene fe, cree, es leal, obediente a Dios. Y note lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice lo siguiente, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Son testigos de Jesucristo. Dice. El Espíritu Santo le es dado ¿a quién? A los que obedecen ¿qué? su palabra. Su palabra y su evangelio. La palabra de verdad, creyendo en el evangelio, viviendo, siendo fiel a su evangelio. Somos llenos, sellados por el Espíritu, y el Espíritu nos lleva a ser fiel a Dios. Mire lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel 36. La palabra de Dios es maravillosa.
¿Por qué? Porque nos llena de esperanza, nos llena de seguridad, nos satisface en poder entender, aceptar el grande amor y misericordia de nuestro Dios, que nos da la certeza de que Él está por nosotros, con nosotros, y Él es el que nos dirige, nos defiende, nos libera, nos llena de su amor y de su paz. Ahora, fíjense, Ezequiel 36, 27. Cómo la palabra de Dios se va uniendo. Un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, versículo tras versículo. Mire lo que dice el 27 de Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice? Y haré. ¿Quién es el que va a hacer? Dios va a hacer que andemos en sus estatutos y guardéis sus preceptos y los pongáis, ¿por qué? Por obra. Ponerlos por obra es ser fiel, leal a Dios. Entonces, acabamos de ver que aquel que escucha la palabra de la verdad y cree, obedece el evangelio, es sellado por el Espíritu Santo. Vimos en Hechos capítulo 5, versículo 32, que el Espíritu solamente es dado a aquellos que obedecen. ¿Obedecen qué? La palabra y el evangelio de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Y al tener el Espíritu de Dios, nosotros tenemos el poder de lo alto para guardar su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Manuelito. Regresemos a Hechos capítulo 5, versículo 33. Y esta es la razón, esto es lo que va a hacer que surja la persecución de los líderes, de los hermanos, de la familia, de los amigos. Usted póngale el nombre. Porque fíjense en el versículo 33. Usted está lleno del Espíritu Santo. Ahora usted es fiel, obedece a Dios. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. ¿Qué es lo que va a causar la persecución? ¿Qué es lo que va a causar la persecución? De que seamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted va a ser fiel, porque usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué usted va a escuchar la palabra de verdad? Porque usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué va a gozar de las bendiciones aún en medio del fuego y de la tormenta? ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué se va a presentar contra gobernantes y líderes y el Espíritu Santo va a hablar a través de usted? Porque está lleno del Espíritu Santo. Ahora, en 1 Timoteo 4:1 dice que hay espíritus falsos. Hay muchos que dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero no escuchan la palabra, no creen en el Hijo de Dios y no obedecen su palabra. Si no, leámoslo. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, y probad, ¿qué cosa? Todo espíritu. Eso quiere decir que no todo espíritu viene ¿de quién? De Dios. Hay espíritu del enemigo. Y una de las señales de que somos llenos del Espíritu Santo es de que somos leales, obedientes a la palabra de Dios, a su evangelio. Y junto con eso trae ¿qué? Persecución, pero trae una bendición. ¿Por qué? Porque, hermanos, usted ni se va a enterar de que lo están persiguiendo. Porque esa es la bendición que Dios nos da. Que nos dice que Él peleará nuestras batallas. Él acampará a nuestro alrededor. Él en nosotros caerán ¿qué? 1000 y 10,000 al otro lado. Romanos 5:5.
Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, mire lo maravilloso que sucede. Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué quiere decir esto? De que Cristo ha hecho una realidad, que tengamos la vida, tengamos el poder y que ya no seamos débiles. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a nuestro Salvador a nuestro lado. Ya no hay por qué dudar. ¿Y porque somos llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice que el Padre mandó ¿a qué? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 16, 15 y 16, o del 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados, noten, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, el Espíritu nos da el poder para guardar la ley de Dios, para vencer el pecado. Ya no está bajo esclavitud, ya tiene libertad. ¿Por qué? Porque la ley ya no lo señala como pecador. Porque usted ha sido libertado por el poder de nuestro Dios, y nos ha dado su gracia y su misericordia, su justicia. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Muchos andan en temor hoy día, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque ya el espíritu de su Hijo lo tenemos. Gloria a Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. No sé qué más queremos saber. ¿Cuál es la mayor necesidad de hoy día? Que seamos llenos del Espíritu Así es. de nuestro Dios. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Seamos llenos del Espíritu del Hijo de Dios y tendremos fe, creeremos, seremos leales, no con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu Santo, el cual nos llena del amor de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos la certeza de que usted y que yo somos hijos e hijas de Dios, que ya no estamos en esclavitud. Pero el diablo se va a enojar. ¿Y va a venir a qué? A perseguir, a destruir. Cuando venga el Espíritu Santo a nuestra vida, habrá persecución, habrá críticas, habrá mentiras, habrá persecución. Pero hermanos, si Cristo está en mí, si Cristo está en usted, todo lo que pase, todo lo que venga será una bendición y será un motivo de alabar y glorificar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a ir guiando, nos da el poder, nos da lo que tenemos que hablar. ¿Por qué no obtenemos? Porque no sabemos pedir. Ahora que usted sabe esta verdad, pues ahora ya sabe cómo pedir. ¿Me están siguiendo? ¿Qué dice 1 Corintios 16:13? 1 Corintios 16:13. Ahora, es importante que nosotros le conozcamos, ¿eh? Es importante que nosotros vayamos al conocimiento de nuestro Dios. Hermanos, este estudio es muy profundo. Los insto a que vayan y lo vuelvan a estudiar. Y Dios les va a dar les va a dar más versículos.
los va a guiar más a que usted esté firme en la verdad de nuestro Salvador. Note lo que dice 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, no es tiempo de dormir en nuestros laureles. Es tiempo de esforzarnos. Es tiempo de pedir, es tiempo de clamar. Es tiempo de pedir un reavivamiento y una reforma. Es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo mora en mi vida, me va a dar el poder para ser leal y obediente a toda su palabra y su evangelio. Y no solamente eso, nos va a llenar del amor de Dios. ¿Usted sabe lo que significa ser lleno del amor de Dios? Usted va a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y nosotros vamos a amarle a Él, no porque vamos a ponerle opciones o decir si tú me amas y si tú me das yo te doy. No, le vamos a amar a Él porque Él nos amó primero y estamos llenos de su amor. Cuando usted ama a alguien, usted es fiel. Usted hace lo imposible para agradar a esa persona. Y ese es el amor que nos inunda cuando el Espíritu del Hijo viene a morar a nuestra mente y a nuestro corazón. Romanos 8:9. Y con este terminamos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Noten. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos da? Nos da poder para dejar la carne. Ya dejamos de vivir en la carne. Sino ahora vivimos en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, vivimos en un tiempo en que tenemos que pedir el poder de nuestro Dios, su presencia en nuestras vidas a través de su Espíritu, para tener fe, para creer, para ser leal, para tener victoria a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sellado, nos ha llenado y nos ha llenado del amor de Dios en nuestra vida para tener la seguridad, la certeza de que yo soy hijo de Dios, de que usted es hija e hijo de Dios. Dios quiera y que la experiencia que el Señor desea darnos sea una experiencia viva y real en nuestra vida. Pidamos por el Espíritu Santo y confiemos plenamente en el amor y la misericordia de nuestro Dios. Muy bien, pues vamos a orar. Y sabe usted ahora, entendiendo esto, cada oración que usted eleva, usted siempre pide en el nombre de Cristo. Cuando usted pide en el nombre de Cristo, usted está pidiendo la presencia de Cristo en su vida también. Cada vez que usted ora, usted está pidiendo la presencia de Cristo a través de su Espíritu. Pida al Señor, confíe plenamente de que Él se lo da y que le va a dar un reavivamiento y una reforma. Y no pida solamente, o más bien dicho, pida confiadamente en eso, pero también pida confiadamente en que también nos lo da a su hermano, me lo da a mí, me lo da a mi familia en Cristo Jesús. Que ese reavivamiento y esa reforma sea una realidad en nuestras vidas. A la distancia, allá en Chiapas, allá en California, en cualquier lugar, que cada vez que oremos,
tengamos la certeza de que estamos pidiendo la presencia del Espíritu de Cristo en nuestras vidas y pidiéndola por nuestros hermanos, porque yo lo necesito de esas oraciones, necesito de ese reavivamiento, necesito de esa reforma. Dios tiene mucho trabajo que hacer en mi vida, en mi mente, y yo necesito de sus oraciones así como ustedes necesitan de las mías. Así que cada vez que oremos, tengamos la certeza de que el Señor, el propósito de Él es llenarnos de su Espíritu para ser siervos y siervas del Dios Altísimo. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias por tu evangelio. Señor, danos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder, llénanos, séllanos de tu Espíritu para poder tener fe, para poder creer, para ser fiel, para obtener la victoria sobre el pecado, para ser llenos del amor de Dios en nuestras vidas, para poder nosotros así ir a donde tú nos lleves, confiando plenamente de que tú hablarás a través de nosotros, porque tú eres el que moras en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite que podamos ser un ejemplo vivo, primeramente en nuestros hogares, con nuestros hijos, hijas, con nuestros familiares, Señor, para que ellos puedan ver en nosotros el grande amor que tú has puesto en nuestras vidas a través de tu Espíritu, Señor. Y para que ellos puedan también escuchar el llamado del Espíritu Santo para que entreguen sus vidas, Señor. Sé con mis hermanos allá en Chiapas, en California, y a todos aquellos que van a escuchar este tema a través de las redes sociales, Señor. Que también en sus hogares tu Espíritu Santo pueda ser derramado y pueda ser tocado las mentes y corazones para que ellos puedan entregar sus vidas a ti, Señor. Sé con cada una de las familias aquí representadas. Acompáñanos a nuestros hogares y que todo lo que hagamos, pensemos, sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.